Si te parece, creo que ya podemos dar inicio. Ya es la hora y en el camino posiblemente algunos se van a ir uniendo. Entonces, pues bien, muy buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos, bienvenidas a esta primer encuentro de varios que vamos a tener durante el año. Les saluda el padre Elímar Carvajal Durán, vicario pastoral, y pues de manera muy especial aquel que les va a ir acompañando también un poquito durante este encuentro y los siguientes. Esta noche, de manera muy especial, además de saludarles y agradecerles por su presencia, por su trabajo en sus parroquias, en los equipos y comisiones diocesanos, es una noche pues para comentarles un poquito el trabajo que hemos venido realizando, sobre todo al inicio de este año, y bueno, diría yo de años anteriores. Este año, como ustedes bien saben, estamos en una etapa muy importante de nuestro trabajo quehacer diocesano, que es pues en la etapa proyectiva, es decir, es una etapa donde es muy importante el tema de la planeación. En años anteriores veníamos trabajando sobre el ver, sobre el juzgar, y este año vamos trabajando mucho sobre el actuar. Por eso es muy importante la iluminación que vamos a tener durante el año para poder realizar ese actuar. Este año, como un regalo de Dios, diría yo, tenemos un documento que nos regala pues el CELAM, donde se nos va a ir dando un poquito algunas líneas, desafíos y líneas de acción, tanto a nivel latinoamericano, por supuesto, pero que a nivel diocesano nosotros no estamos exentos de todo ese trabajo. Durante este año vamos a ir trabajando un poquito este documento, ya pues el padre Alexander les contará de qué se trata. Y por eso la idea es primero, bueno, motivarles para que no solamente esta noche, sino también si alguno de los compañeros ustedes se enteró de que no estuvo por acá, pues ahí va a quedar la grabación para que también, ojalá todos los compañeros de los consejos, de los equipos, de las comisiones, pues podamos en verdad ver este encuentro, porque este encuentro nos ilumina todo lo que vamos a ir desarrollando durante el año. Pues bien, si les parece, vamos a iniciar con un canto y seguidamente pues una oración. Somos parte de la historia que entre lágrima y desvelos quiere transformar la herida y tejer un nuevo día, codo a codo contigo. La verdad y lo vivido No hace en vano y se hace signo de justicia y pueblo unido, dignidad a grito vivo, sin miedo construimos. Busquemos caminos, seamos la fuerza que conduzca la vida y que renueve la iglesia. Enfrentemos los miedos, partamos los sueños con amor y servicio. Construyamos lo nuevo, como un nuevo sol que sale, descubriendo un Chile vivo. Date fuerte la esperanza, anima todo y da sentido. Pueblo, Dios va contigo. Busquemos caminos, seamos la fuerza que conduzca la vida y que renueve la iglesia. Enfrentemos los miedos, partamos los sueños con amor y servicio. Construyamos lo nuevo. Busquemos caminos, seamos la fuerza que conduzca la vida y que renueve la iglesia. Enfrentemos los miedos, partamos los sueños con amor y servicio. Seamos el pueblo que camina siempre unido, dejando huellas para los que vendrán. Sanando heridas y siendo mucho más fuerte, abrazando la esperanza, siendo hermanos de verdad. Ven, busquemos caminos.
la fuerza de justicia y pueblo unido, sin miedo construimos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, como dijo Jesús, seamos sal y luz. Juntos con María, María, sin dejar a nadie atrás. No. En el Espíritu Santo somos un solo cuerpo donde cada integrante es importante. Mirando hacia el futuro, yendo siempre para adelante, confiando en el más grande de los grandes, Jesús. Bueno, y justamente en la dinámica de ponernos en camino también, recordemos que esta semana es la semana en donde estamos meditando el misterio de la vocación, la gracia y la misión, como lo dice el mensaje del Papa Francisco. Por eso vamos a orar justamente con la oración por las vocaciones, la que todos conocemos, la que Pastoral Vocacional cada año nos proporciona, nos invita a hacerla. Y la vamos a ver en un pequeño video en la dinámica de seguir orando por muchas y santas vocaciones dentro de nuestra iglesia diocesana. Así que vamos a mirarla y con esto hacemos nuestra oración inicial. A ti, Padre Santo, que nos has creado por y para el amor. Queremos elevar nuestra súplica y oración por el aumento de las vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal, consagrada y misionera en nuestra diócesis de Alajuela. Por medio de tu Hijo Jesucristo, pedimos que sigas llamando a muchos jóvenes para que de forma generosa deseen responder a tu invitación para seguirte más de cerca. Así, mediante la acción eficaz de tu Espíritu Santo y en una vida de especial consagración, puedan irradiar la valentía y la alegría de ser testigos, misioneros y santos. Confiamos nuestra humilde oración en tus manos, por la intercesión de Santa María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar. Amén. Muy bien, muchas gracias a Ramón por ayudarnos un poquito con todo esto. Y pues ahora queremos dar la bienvenida pues a Monseñor Bartolomé y pues le damos el espacio. Gracias, Monseñor. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos y a todas. Qué bueno estar juntos. Yo decía en un comentario que he puesto ahí en el chat, ¿no? Alegrémonos, sentirnos iglesia en este encuentro. Cada vez que nos reunimos, que somos convocados, nosotros que somos creyentes, es una experiencia gozosa de ser iglesia. Sobre todo, pues ustedes que representan a cada una de sus comunidades parroquiales, que han sido elegidos por ellas para una tarea de animación, que tienen la responsabilidad, pero tienen también la alegría y el gozo de servir. Y, por supuesto, los pastores también. De forma especial, nosotros nos sentimos llamados por el Señor. Qué bueno que estamos orando en esta semana por las vocaciones. Estamos aquí porque el Señor nos ha llamado
nos ha pedido que nuestra vocación sea se puso en mudo. Monseñor, reactive sí. el audio. Ahora sí, perdón. Disfrutemos pues de esta noche, de esta experiencia de ser iglesia. Estamos llamados a agradecer y a discernir. Ya hace 2 años, ¿no? Pero hace 2 años hemos celebrado el centenario de nuestra diócesis. En este momento de la historia hemos calibrado también el don de Dios, hemos descubierto el caminar del Señor en medio de nosotros. Ya por 100 años tenemos muchos motivos para agradecer, y en la medida que reconocemos el don de Dios en todo este tiempo y agradecemos, también en esa medida tenemos que comprometernos en seguir favoreciendo el don de Dios en medio de nosotros. Y eso lo estamos haciendo a través de este discernimiento diocesano, ¿no? Siempre tenemos que estar a la escucha del Señor, pero hay momentos especialmente importantes, ¿no? La celebración del centenario es uno, pero también las condiciones de nuestro tiempo, el caminar de nuestra sociedad y de nuestro mundo cobran características nuevas. La pandemia, tantas cosas que han sucedido en poco tiempo, pero hacen que nuestro momento sea nuevo y sea cada vez, pues, quizá más apasionante también, ¿no? El Señor nos presenta retos y desafíos en nuestro presente, y en el discernimiento tenemos que incorporarlo para poder responderle a la medida que Él quiera. Entonces estamos llamados a agradecer, y agradeciendo comprometernos, sobre todo en un camino de discernimiento que es el que estamos realizando. Lo hacemos en sinodalidad. En otro tiempo, quizá, cuando se hacía un plan o un programa, los más listos o los que más sabían se reunían, trazaban el plan y este es el plan, ¿verdad? Pero hoy está claro que no podemos hacer esto. El Señor nos ha dado una conciencia a través del Papa Francisco, a través del magisterio de la Iglesia, y nos han hecho caer en la cuenta de que la Iglesia no son los pastores, no somos los pastores solo, tampoco son solo los laicos, ¿no? La Iglesia es el pueblo de Dios y está llamado a caminar juntos, a hacer el camino de seguimiento del Señor juntos. Y por lo tanto, a hacerlo todo en un caminar juntos. Por lo tanto, yo solo no puedo hacer el discernimiento diocesano, ni siquiera con los sacerdotes. Solos podemos hacer el discernimiento diocesano. Tenemos que hacerlo todos. Sacerdotes, consagrados, laicos, en todos los organismos, en todos los consejos. Entonces, tenemos que hacerlo en sinodalidad, porque solo así será una cosa que experimentamos del Señor, que acogemos del Señor como su pueblo, como iglesia, y nos posibilitará comprometernos todos. Aquello que realizamos entre todos, después nos compromete a todos a seguir construyendo ese camino común. Tenemos que hacerlo también, como dice el Papa Francisco, sin miedo a los retos, a los desafíos, sin miedo a los cambios. El Papa Francisco habla de una conversión a todos los niveles. Bueno, la conversión, siempre tenemos que estar en continua conversión, es algo inherente a la fe, ¿no? Pero vemos la conversión pastoral. Tenemos que poner a la Iglesia en estado de misión. Son muchos los retos que tenemos. Las personas que tenemos delante son muy distintas hace 20, 30, 50 años. La Iglesia no puede responder, como siempre, a una sociedad que ha cambiado. La autoconciencia de ser sinodalidad y de estar al servicio de la misión de Cristo nos tiene que hacer, de verdad, pues pedir la creatividad del Espíritu, no lo que nosotros queremos, sino la creatividad del Espíritu para responder a lo que el Señor nos está pidiendo. Por lo tanto, sin miedo, ¿no? El Señor nos pide conversión, nosotros estamos dispuestos, pedimos al Señor que nos desestructure, que nos quite esquemas para estar más y más disponibles a su Espíritu. Dentro de un mes celebraremos Pentecostés y siempre decimos que el caminar de nuestra Iglesia tiene que ser como un continuo Pentecostés. Porque nos surge la misión, ya he dicho, nos surge la misión, lo que la Iglesia está al servicio de la misión de Cristo. El Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, la buena noticia. Y eso, la Iglesia sirve a la misión. Nuestro sentido
como iglesia, del caminar de nuestra iglesia es la misión que Cristo nos ha confiado. Somos misión y en la medida que nos comprometemos en esa misión, nos convocamos de verdad como pueblo de Dios y es que estamos en el camino de lo que el Señor quiere. Nosotros tenemos una responsabilidad especial. Aquí están ustedes, responsables miembros de los consejos pastorales. Creo que hay comunidades de vida consagrada también. Estamos algunos sacerdotes, yo, mi persona también. Tenemos una responsabilidad especial. A veces nos puede asustar, pero estamos en corresponsabilidad, ¿no? Nadie aquí está solo. A ustedes les digo, se pueden decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nosotros cómo vamos a hacerlo? Bueno, para eso estamos aquí, para hablarlo juntos, para hacer acuerdos. Sí es cierto, tendremos que dedicar un poquito más de tiempo. Nosotros tenemos que ser los que de forma especial animemos ustedes las comunidades parroquiales y nosotros los sacerdotes dinamicemos pues este caminar de discernimiento en toda la diócesis. Tenemos que estar atentos y activos, tenemos que estar con una presencia animadora, favorecedora, tenemos que ser artífices de ese caminar creativo, tenemos que recoger todos los dones, todos los aportes de los hermanos y retroalimentar el caminar de los hermanos. Y tenemos que estar atentos a aquello que el Señor va comunicándonos de forma especial, porque en eso nos va indicando lo que Él quiere y es eso lo que tenemos que rescatar para hacer las opciones pastorales que el Señor quiere y para trazar después también un programa de actuación. Bueno, ahora les dirán cómo vamos a funcionar. El año pasado ya lo hacíamos, ¿no? Había unos esquemas que bajábamos a todos los consejos pastorales y ahí en los consejos pastorales, pues ustedes son representantes de los distintos grupos. Ojalá que lleven las propuestas a todos los grupos y que todos puedan participar y aportar, descubrir la riqueza que el Señor nos da como iglesia. Bueno, tengamos la tranquilidad de que estamos haciendo la obra del Señor, de que estamos juntos y somos corresponsables, nadie se queda solo. Eso sí, aportemos nuestro granito de arena, aportemos lo mejor de nosotros, porque el Señor así lo quiere y porque la Iglesia lo necesita. Gracias por estar aquí, caminemos juntos como el Señor nos invita y como la Iglesia, el Papa, nos está pidiendo. Muchas gracias, monseñor. Perfecto. Ahora, como les decía al inicio, durante esta noche vamos a tener la oportunidad de escuchar al padre Alexander Salas, que nos va a ir ubicando un poquito sobre este trabajo que vamos a tener durante el año. Pues, padre Alex, muchas gracias y buenas noches. Adelante. Que ya me escuchan. Así que un saludo muy especial, buenas noches a todos, a todas, en este encuentro, primer encuentro del año en el plan de formación pues, de nuestra diócesis. Un gusto compartir nuevamente con ustedes y teniendo presente este caminar del que nos hablaba Monseñor, del que nos hablaba el Padre Limar, pues sentirnos todos en camino. Y en camino pues se va haciendo poco a poco, y cuando nos incluimos muchos o todos, pues tiene también, digamos, una velocidad, no se puede ir tan rápido, pero sí con mayor sentido de, como nos dice el Papa Francisco, de sinodalidad. A raíz de la experiencia del documento de Aparecida, entonces se decidió, invitados por el Papa Francisco, de que en la Iglesia de América Latina y el Caribe se hiciera una asamblea sinodal, una asamblea eclesial que con toda la dimensión de sinodalidad, dando participación a muchas personas. Quiero que escuchemos, vamos a ver el video con el que el Papa Francisco motivaba el inicio de la experiencia. Ya estamos hablando del año 2020-2021, cuando la experiencia daba inicio, pero son 2 minutos, 3 minutos, donde el Papa Francisco invita a la participación y los invito a estar atentos porque es ahí donde vamos a encontrar ya de entrada algunas claves del documento que a continuación vamos a presentar. Así que
Sin más, pasemos a escuchar el mensaje del Papa. Querido Miguel, el domingo se va a hacer el lanzamiento de la próxima primera asamblea eclesial. Quiero estar junto a ustedes en este momento y en la preparación hasta noviembre. La asamblea eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del episcopado latinoamericano como se hicieron las anteriores, la última aparecida. Bueno, todavía tenemos que aprender mucho. No es otra cosa. Es una reunión del pueblo de Dios. Laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría 2 criterios que los acompañen en este tiempo. Tiempo que nos abre un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta asamblea eclesial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Y ese pueblo de Dios, que es infalible e incredendo, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites ilustradas de una ideología, de otra, y eso no es la Iglesia. La Iglesia se da a partir del pan. La Iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una asamblea eclesial es signo de esto, una iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir. Y de ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mi oración y con mis buenos deseos. Y adelante, con coraje. Que Dios los bendiga a todos. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Así era como entonces el Papa Francisco introducía esta experiencia, una experiencia nueva, él mismo insiste, la primera asamblea eclesial. Primera asamblea eclesial que entonces se desarrolla en América Latina y el Caribe y comienza toda la preparación para que esto sea una realidad. Escuchábamos al Papa diciendo que no sean unos cuantos, sino que sea la participación, que haya verdadera representación de toda la Iglesia. Comenzó entonces el proceso, un proceso que duró más o menos 1 año y medio, casi 2 años con todos los demás elementos, donde la primera fase fue justamente la escucha del pueblo de Dios, y a través de muchos medios, grupos de reflexión, participación a través de redes sociales, de una aplicación que también se creó para poder participar, pues muchas personas participamos en ese caminar. Se nos invitó a todos, a todas. Recuerdo cuando Monseñor Bartolomé nos hizo llegar a los consejos parroquiales de pastoral la invitación para poder integrarnos en la participación que se hizo de cara a esta asamblea. Lo vamos a ver luego, unas 70,000 personas de América Latina y el Caribe participamos en ese proceso, todos estábamos invitados. Y luego, lo vamos a ver en un momento, se realiza propiamente la asamblea en noviembre del año 2021 y 21, sí. Y entonces comienza todo el proceso de reflexión con todos los participantes y representantes en el encuentro que hubo, que era presencial y virtual, era de modo híbrido, y da fruto a un documento que es al que vamos a referirnos en este momento. Vamos a pasar entonces a la presentación de PowerPoint.
Bien, tenemos precisamente, vamos a ver en un momento, la portada del documento. Para quienes participaron en la formación diocesana de los últimos días de enero e inicio de febrero, ya escucharon bastante de esto. Hoy estamos dando otros elementos y vamos a trazar, como decía Monseñor, también el padre Elímar, un camino de reflexión. La idea entonces es poder hoy acercarnos al documento en general, a ver unas preguntas que trabajaremos en cada uno de los consejos parroquiales, y cada 2 meses, como decía el padre Elímar, ese es el plan que ha trazado la diócesis, vamos a ir reflexionando sobre elementos de este documento. De modo que este documento, que es fruto de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, es el que va a servir de referencia junto a todos los demás insumos que ya habíamos ido aportando como diócesis. De modo que este documento tiene como título Hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias. Y ven que dice Reflexiones y propuestas pastorales a partir de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Reflexiones y propuestas pastorales. Conecta entonces, como también lo decía el padre Elímar, conecta con el camino que hemos estado llevando en la diócesis en los últimos años, porque enriquece nuestra reflexión e incluso lanza pistas de acción de cara a ya acciones concretas. No insisto, ya lo sabemos, es fruto de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. ¿Seguimos? El documento entonces, porque aquí a partir de ahora lo que vamos a ver son algunas líneas, algunos párrafos del documento mismo. Mi misión en estos minutos es hacer la presentación general del documento, repito, para ubicarnos frente a él. De hecho, haremos un trabajo como consejos sobre este documento en líneas generales y después, a lo largo del año, iremos poniéndonos a la escucha de algunos de los grandes temas del documento. Y entonces el documento dice que el sendero recorrido hasta hoy configura, como ya nos lo decía el Papa, una experiencia inédita en nuestra iglesia regional, porque justamente se ha hecho de modo sinodal. Es un verdadero hito en nuestra peregrinación pastoral, un proceso que señala un antes y un después en nuestro camino, y una contribución significativa a la Iglesia universal, porque es una experiencia latinoamericana de sinodalidad, con sus más y sus menos, pero sí válida en sí misma, y por supuesto un aporte en un momento en el que nos encontramos en la Iglesia Universal de cara al sínodo sobre sinodalidad en octubre de este año. América Latina hizo un aporte significativo con la Asamblea Eclesial. El Papa Francisco fue el gran propulsor de que se organizara una asamblea con representantes de todo el pueblo de Dios. Lo acabamos de escuchar en la invitación, donde se expresara el sentido de la fe de los fieles. Se llama sensus fidei fidelium, o sea, ese sentido de la fe que está en el pueblo de Dios, pero en todos los fieles, no solo en algunos, con el cual el Espíritu unge a todos los cristianos. Y entonces se proyectó una asamblea en proceso. Tenía varias etapas. Una etapa de consulta y escucha lo más abierta posible. En esto, ahí es donde unas 70,000 personas participaron en su momento y se invitó a que no solamente fueran personas integradas en elementos de iglesia, sino también personas alejadas, personas que quisieran y pudieran hacer llegar sus inquietudes también a la reflexión eclesial. Una vez que se hizo esa etapa larga de consulta y escucha, que dio como fruto varios documentos, se celebró la asamblea propiamente dicha con representantes de toda la iglesia y se hizo la fase de síntesis. Y por último, en la última etapa, la elaboración y sistematización de sus orientaciones para implementarlas en el futuro, y fruto de esa sistematización es que contamos con el documento al que nos estamos refiriendo. Este texto, el documento mismo, tiene como fin recoger
sintetizar creativamente y ordenar teológicamente y proyectar pastoralmente los frutos del proceso vivido hasta el momento, desde la escucha en adelante. O sea, un documento que ha querido recoger, como lo dice, ¿no? Ordenar, proyectar todo el camino que se hizo durante tanto tiempo en América Latina y el Caribe, para poder aprovechar esta experiencia y seguir produciendo frutos. Lo presentamos, dice el documento mismo, con alegría y sencillez, porque creemos que nuestra iglesia, en medio de sus limitaciones, está viviendo un kairos, un nuevo tiempo de gracia que Dios nos concede para renovar nuestro amor a Jesús y el deseo de seguirle con mayor fidelidad. Un momento especial de gracia para nuestra iglesia de América Latina y el Caribe. Todo el documento, más bien, todo el proceso de la asamblea eclesial tuvo como referencia esta pregunta. Una pregunta que para los que participamos en la fase de escucha también se nos lanzó. ¿Cuáles son? Esta es la gran pregunta. ¿Cuáles son los nuevos desafíos para nuestra iglesia a la luz de la quinta conferencia de Aparecida del año 2007? Los signos de estos tiempos, los signos del momento actual en el que nos encontramos, y también a la luz del magisterio del Papa Francisco, o sea, teniendo en cuenta el documento de Aparecida, teniendo en cuenta los signos de estos tiempos que estamos, teniendo en cuenta el magisterio del Papa Francisco, ¿a qué desafío nos enfrentamos hoy como iglesia? Esa era la gran pregunta. Desde el inicio, el propósito fue que pudiéramos hacer memoria agradecida de lo acontecido en Aparecida. O sea, se tenía presente lo vivido en Aparecida y las reflexiones de Aparecida. Mirar contemplativamente las realidades de los pueblos, discernir de forma teologal los retos actuales y renovar el compromiso para que nuestros pueblos tengan una vida plena en Jesucristo. Ven el camino, el engranaje de cómo se fue llevando la asamblea, y eso sí, avanzando juntos, y salen dos referentes, dos jubileos que poco a poco cada vez nos van a ir sonando más, avanzando juntos hacia el jubileo guadalupano en el año 2031 y el jubileo de la redención del año 2033, hacia los cuales ya tenemos la mirada puesta. Ahora sí, con algunos datos. El proceso de participación se llevó a cabo entre abril y agosto del año 2021. Tomaron parte formal unas 70,000 personas, que lo hicieron algunos de forma individual, otros de forma comunitaria y en foros temáticos. Así que imagínense 70,000 personas de la iglesia latinoamericana y del Caribe, e incluso personas que no eran de la iglesia, dando su participación, haciéndose escuchar. Esta fase configuró una mirada participativa y contemplativa de nuestros pueblos y comunidades eclesiales a partir de la luz de la fe, que hace posible identificar la presencia de Dios en medio de la historia. Identificar la presencia de Dios en medio de la historia. Hoy, aquí. La fase de encuentro y discernimiento con los delegados de las conferencias episcopales e invitados especiales se celebró, y tienen las fechas, del 21 al 28 de noviembre del año 2021. Esa fue la asamblea en sí, que contó con la participación presencial y virtual de 1,104 representantes de distintos carismas, ministerios, edades, situaciones, culturas y regiones. Toda la experiencia entonces aquí recogida desde abril del 2021 hasta la conclusión de la asamblea en noviembre del 21, para pasar después a la fase de sistematización y elaboración del documento final. Nos dice el mismo texto: la finalidad de este texto es compartir con los distintos miembros del pueblo de Dios las grandes líneas pastorales discernidas en la asamblea para orientar la acción evangelizadora futura,
Por eso es que es importante, hermanos y hermanas, que tengamos presente este documento, que sepamos que existe y ojalá nos vayamos familiarizando con él, porque nos están ofreciendo las grandes líneas pastorales que la Asamblea discernió para orientar la acción evangelizadora futura. Nosotros, a nivel de diócesis, estamos haciendo nuestro camino y llegaremos seguramente a unas líneas pastorales. Pero como nos decía también el Monseñor y el Padre Limar, unidos a la Iglesia latinoamericana, encontramos una gran luz en este documento. Un documento, entonces, que tiene su autoridad a la hora de acercarnos a él. Una autoridad que viene de 3 instancias interrelacionadas de nuestra Iglesia regional. A nivel eclesial, este documento tiene el valor y la potestad del conjunto de la Asamblea que discernió con sentido de fe, que se llama sensus fidei, y aprobó con amor pastoral sus grandes orientaciones. O sea, la participación eclesial le da una autoridad particular a este documento. Pero también a nivel institucional tiene la autoridad de ser un texto que recoge las conclusiones derivadas de una asamblea convocada y realizada por el CELAN. Ya conocemos que es el organismo de la Iglesia Latinoamericana y del Caribe, y cuya presidencia, la presidencia del CELAN, dispuso la forma de elaborarlo, de cómo elaborar el documento mismo. O sea, tiene una aprobación de los dirigentes de la presidencia del CELAN. Y a nivel teológico, tiene el respaldo y la fundamentación de un equipo que se ha llamado de reflexión teológica, que trabajó durante medio año estudiando y asimilando la documentación e intervenciones, profundizando y sistematizando sus contenidos, ordenando y proyectando sus propuestas evangelizadoras. Un texto entonces que se presenta con una gran autoridad ante nosotros y que por eso nos ponemos a la escucha de él, o más bien nos disponemos a profundizarlo para conocer sus orientaciones. La estructura del texto. La estructura del texto responde a un método que conocemos ya de tiempo en la Iglesia y que tuvo su arraigo en América Latina, muy fuerte, el método del ver, juzgar y actuar. Es un método que ya se empleó en el Vaticano II, en el documento, en la Constitución Gaudium et Spes, pero también se utilizó ya se utiliza en América Latina desde los documentos de Medellín. A nivel de Iglesia de América Latina, ya escucharon ustedes cómo se habla del CELAN. El CELAN es un acróstico. Nos estamos refiriendo al Consejo Latinoamericano, Episcopal Latinoamericano y del Caribe. Es un organismo regional que colabora, ayuda en los procesos de evangelización de esta región. Inicialmente fundado, integrado son miembros todos los obispos de América Latina y del Caribe, pero su acción abarca todas las dimensiones pastorales de la Iglesia. Cuando ustedes escuchen que se dice el CELAN, estamos hablando de ese organismo regional, ¿verdad?, con mucha fuerza en América Latina y el Caribe, que se empezó en el año 1955 y que sigue dando pues muchos aportes en nuestras iglesias. En los últimos años, las 3 acciones relacionadas circularmente, ver, juzgar, actuar, recibieron nuevos acentos en el uso de verbos complementarios, y es así como entonces hoy hablamos de contemplar y escuchar para el ver histórico, iluminar y discernir para el actuar pastoral. O sea, ya no solamente para ir desarrollando más la reflexión, no solo ver, juzgar, actuar, sino también este contemplar, este discernir, este orientar, este impulsar, que forma parte de este método, es un método pastoral para poder ir avanzando y descubriendo las llamadas de Dios en el mundo de hoy. Brevemente, porque no es que vamos ahora a estudiar el documento completo, solamente es ver estructura.
vamos a ver la gran estructura del documento, que tiene 3 partes que responden en el fondo al ver, juzgar y actuar. La parte 1 se llama signos de los tiempos que nos interpelan y alientan. Signos de los tiempos del momento actual que nos interpelan, pero que también nos alientan. Y entonces esta primera parte refleja la escucha de distintas voces y la mirada a algunas realidades de nuestros pueblos y de nuestra iglesia regional. Cuando tengamos la oportunidad, o si cada uno en particular, ojalá, tiene oportunidad de leer el documento completo, es fácil de conseguir, ya después se ha puesto ya algunas veces en la diócesis, se pondrá de nuevo a disposición de todos, o se busca en internet, es fácil de conseguir. Entonces, toda esta primera parte recoge esa escucha atenta a las realidades de nuestros pueblos latinoamericanos, pero también a la realidad de nuestra iglesia regional de América Latina y el Caribe. La segunda parte, la primera era el ver, la segunda el juzgar, se llama una iglesia sinodal y misionera al servicio de la vida plena. Y se hace entonces una reflexión. ¿De qué trata esta segunda parte? Dice, ofrece aportes para discernir la primera parte, dedicada a los desafíos, y a fundamentar la tercera, que ordena las orientaciones. O sea, recogemos los desafíos, queremos discernirlos, y ahí la segunda parte ayuda a discernir, pero también va poniendo ya las bases para la tercera parte, porque comienza a ordenar las orientaciones pastorales. Y la tercera parte del documento se llama desborde creativo en nuevos caminos a recorrer. Desborde creativo. Vean que aquí las palabras las eligieron muy bien y la segunda parte del documento las explica casi una por una. Entonces habla de este desborde creativo en nuevos caminos a recorrer. Esa es la tercera parte. Su objetivo es presentar nuevos caminos evangelizadores que el desborde creativo del Espíritu inspira en nuestras iglesias de América Latina. Esta parte formula, elabora y sistematiza las orientaciones pastorales surgidas del discernimiento comunitario de la Asamblea Eclesial. Formula, elabora y sistematiza las orientaciones pastorales, fruto del discernimiento vivido en la Asamblea Eclesial. Y aunque es imposible recordar, solo quisiera que ahora, ya casi terminando, podamos recorrer de un modo, no diría ni tan rápido ni tan despacio, pero suficiente para poder ubicarnos frente a la tercera parte, que es la que ofrece las propuestas pastorales. Vean que entonces, ya lo dije antes, la tercera parte se llama desborde creativo en nuevos caminos a recorrer. Y se divide en 2 grandes partes. Ahí tienen en color verde 1 y 2. Dice 1, una iglesia evangelizada y evangelizadora en perspectiva misionera. Así se introduce esta tercera parte, que es la de las grandes líneas de acción. Y la reflexión continúa sobre evangelizar para hacer presente el reino de Dios en el mundo. Todo esto se profundizó en la segunda parte y aquí introduce la tercera. Evangelizamos para hacer presente el reino de Dios en el mundo. Y queremos cultivar y ofrecer una evangelización que sea integral e integradora. Una evangelización no parcial, sino integral, y que quiera abarcar todas las dimensiones. A eso llamamos una evangelización integral e integradora. Y la segunda parte de este tercer bloque se llama propuestas pastorales y líneas de acción. Y para que los que quieran acercarse al documento con todo detenimiento, encontrarán que hay 32 propuestas pastorales, que ahorita las vamos a ver, y hay 172 líneas de acción. Claro, fue una reflexión muy amplia y no podía quedarse con 2 o 3 elementos nada más.
De modo que 32 propuestas pastorales y 172 líneas de acción. Veamos. Todos estos elementos se recogen en seis grandes dimensiones, ¿verdad? Porque necesitaban sistematizar, ordenar los aportes de todas las personas que participaron en la asamblea eclesial. Y entonces contamos son las grandes dimensiones pastorales, y habla de la dimensión querigmática y misionera como un primer bloque. Y vean que tiene todos estos elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 subdivisiones tiene la primera dimensión querigmática y misionera. Y cada una de esos apartados tiene sus líneas de acción respectivas. Ahí es donde sumando son 172. Hoy, esta noche, nos vamos a profundizar. Mucho de esto es lo que se va a ver en los próximos encuentros. Hoy es nada más como tener la visión global, como el mapa general del esquema de la línea de acción. Y entonces, la dimensión querigmática y misionera tiene, entre sus apartados, uno que se llama una iglesia signo e instrumento del encuentro con Jesucristo. Otro, una iglesia que cultiva la espiritualidad de la misión. Una iglesia a la escucha del clamor de los pobres, excluidos y descartados. Una evangelización inculturada y en la interculturalidad. Habla también del protagonismo misionero de los jóvenes en la iglesia y en el mundo. Habla de la pastoral en la ciudad, que es lo que se ha hecho normalmente, a lo que llamamos ahora pastoral urbana. Y una iglesia en salida a los nuevos areópagos. Vean entonces cómo la dimensión querigmática y misionera se va desglosando en estos elementos. Imagínense entonces las líneas de acción 3, 4, 5, 6 para cada uno de estos apartados. Eso lo dejamos, por supuesto, para otro momento. Avancemos a la siguiente dimensión, y se llama la dimensión profética y formativa, como elementos importantes. Y aquí entonces encontramos los siguientes apartados. Un programa de formación integral para todo el pueblo de Dios. Ya lo había hablado el documento de Aparecida, aquí aparecerán algunas líneas de acción. Formación en la sinodalidad para superar el clericalismo. Hablamos del clericalismo como esa actitud donde algunos se colocan o colocamos a algunos por encima de los demás, generalmente a los clérigos, por encima del pueblo de Dios, como si hubiera una superioridad. Y eso dice, hay que formar entonces, para contrarrestar el clericalismo, la formación en la sinodalidad. Formación para el compromiso social a la luz de la opción por los pobres, desde ahí, y promover la renovación de la formación en los seminarios y casas religiosas. También se toca ese apartado. Hay una tercera dimensión que se llama la dimensión espiritual, litúrgica y sacramental. Y entonces ahí vienen 3 apartados. Redescubrir la vivencia de los sacramentos, una liturgia inculturada en el contexto actual, y la religiosidad popular como lugar de la cultura del encuentro y de evangelización. Sobre estos apartados, sus respectivas líneas de acción. La cuarta dimensión es la dimensión sinodal y participativa. Sinodalidad, el sínodo, bueno, pues uno de los elementos o dimensiones es justamente, se llama así, sinodal y participativa. Y se subdivide una iglesia pueblo de Dios con nuevos ministerios, servicios, los nuevos ministerios en la iglesia, una iglesia samaritana y acogedora, una cultura eclesial marcadamente laical, el protagonismo de las mujeres en la iglesia y en la sociedad, una iglesia red de comunidades, la conversión de las estructuras de la iglesia y una iglesia en diálogo ecuménico e interreligioso.
como elementos de esta dimensión sinodal y participativa. Y luego tenemos una dimensión que es muy amplia, tiene muchos elementos, y es la dimensión sociotransformadora, así la llama el documento. La dimensión sociotransformadora. Aquí vemos algunos y en la siguiente pantalla veremos otros. Aquí aparece la presencia evangelizadora de la Iglesia en espacios de transformación social, una pastoral profética frente a la violencia y en la defensa de los derechos humanos, la actuación de los cristianos en los ámbitos de la economía y de la política, el cuidado pastoral de las víctimas de las injusticias sociales, la prevención y reparación de abusos sexuales, de poder y de conciencia en la Iglesia, todo un apartado para ello, presencia y acción de la Iglesia junto a los pueblos originarios y afrodescendientes en nuestro país y en América Latina en general, por supuesto, atención especial a los migrantes y refugiados, encarcelados y discapacitados, y la defensa y promoción de la vida y de la familia. Todo esto dentro de la dimensión sociotransformadora. Y la última, la sexta dimensión, se llama la dimensión ecológica. Y ahí se subdivide en una educación y una espiritualidad del cuidado de la casa común, una pastoral de la ecología integral para el cuidado de la casa común, y una iglesia profética y cercana a todos los que cuidan la casa común. Todo esto dentro de esta sexta dimensión ecológica. Nos damos cuenta entonces de la amplitud que tiene el documento. Esta es la presentación general del documento. Ustedes van a recibir dentro de la documentación el mensaje, así se llama, es parte del documento, ¿verdad? Nada más que se ha separado para poder leerlo aparte, pero el que tiene el documento completo, en la parte final del documento encuentra lo que se llama el mensaje al pueblo de Dios de América Latina y el Caribe, y ese mensaje lleva por título Todos somos discípulos misioneros en salida. Ese mensaje es el que estamos invitados todos a leer en una próxima reunión de los consejos parroquiales para la pastoral. Son 2 páginas más o menos, no se va a llevar mucho tiempo, porque es el mensaje que la asamblea, al concluir, dirige al pueblo de Dios de América Latina y el Caribe, nos dirige a todos. De modo que entonces, teniendo presente ya al menos una idea de lo que es este documento, de dónde surgió, cómo está dividido en sus 3 partes y que tiene una parte muy, muy amplia sobre criterios y líneas de acción, conociendo entonces que ese es el documento que vamos a ir profundizando a lo largo de este año y que tendremos como referente, entonces estamos invitados a que en reunión de consejo se pueda leer este mensaje, el mensaje final de la asamblea. Y como dice la pantalla, vean el punto 2, nos preguntamos, ¿cuáles son los desafíos y orientaciones pastorales que Dios llama a asumir con mayor urgencia de los que aparecen en el mensaje y que consideramos como prioritarios en nuestra diócesis o en nuestra parroquia? De modo que es leer el documento y a la luz del documento no es crear cosas distintas, sino cuáles de los desafíos y orientaciones que aparecen ahí en el mensaje consideramos que deberían ser prioritarios en nuestra parroquia y en nuestra diócesis. Aparecen varios, se pide señalar al menos 3 de ellos. Y luego viene otra pregunta. ¿De qué manera podemos hacer realidad en nuestras parroquias y diócesis el itinerario pastoral que ofrece el documento hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, con sus criterios pastorales y líneas de acción? Ya la diócesis, el Consejo Diocesano para la Pastoral, pues ha trazado un camino, lo estamos teniendo presente para hacer realidad este documento, pero
¿Podríamos aportar algo más? ¿Alguna sugerencia más en la línea de cómo aprovechar de la mejor manera este documento que nos ofrece nuestra Iglesia de América Latina y el Caribe? De modo que son 3 puntos, pero el primero se refiere a la lectura del mensaje, el segundo una primera pregunta sobre criterios y orientaciones más urgentes, y algún aporte de cómo poder profundizar el documento. Como dice al inicio, la idea es que se pueda entregar por escrito las reflexiones al padre Limar, el vicario para la pastora, para que cada parroquia pueda hacer llegar en el periodo. Tenemos, yo imagino, bueno, el padre sí no lo dirá, pero son 2 meses, tenemos 2 meses para en algún momento dedicar un ratito de una de nuestras reuniones a esta misión de leer el mensaje y responder estas 2 preguntas, ponerlo por escrito y enviárselo al padre Elimar. De este modo, pues concluye, ya podemos quitar entonces la pantalla. Y de este modo, pues tenemos ya el tema de esta noche. Monseñor y el padre Limar nos ubicaban. Yo he presentado entonces el documento, el origen, el peso, la autoridad que tiene este documento y la invitación a que podamos hacer una lectura grupal del mensaje y responder las preguntas que nos pueden ayudar a profundizar. Como ya el padre Limar lo decía, yo lo repito, más o menos cada 2 meses vamos a ser convocados los consejos diocesanos, los consejos parroquiales para la pastoral, pues cada 2 meses vamos a estar siendo convocados para tener, como hoy, un rato de formación, de encuentro, que nos va a llevar a alguna tarea, a algún trabajo, alguna acción a nivel de los consejos pastorales de cada parroquia. El padre Limar colocó justamente en el chat de esta formación el correo al que se le puede escribir o pues alguno de los otros que ya conocemos. Sin más, entonces, yo concluyo aquí la presentación del documento. Ya conocen ustedes las orientaciones con las que vamos a trabajar y me despido y los dejo con el padre Limar. Feliz noche. Muchas gracias, padre Alex. Que Dios le bendiga mucho. Pues bien, hermanos, ya más o menos tenemos una visión general. La idea es invitar a todos para que formemos parte de este camino. Ya el mismo Monseñor nos animaba al inicio con su mensaje y pues a todos, en verdad, animarles para que nos unamos. Un detalle muy importante es que parte de este trabajo que estamos realizando, vamos a irlo trabajando también en las asambleas parroquiales de pastoral, que ya el Consejo Diocesano está trabajando sobre un instrumento para poder hacer, digamos, como un instrumento guía para que cada parroquia pueda implementarlo. Este instrumento está basado en estas dimensiones, de las cuales el padre Alex ya nos hablaba de una forma general. Entonces, como ustedes ven, todo está conectado. No son actividades sacadas de la manga, sino que todo va en esa línea, ayudarnos un poquito, primero a escuchar a Dios, a discernir, a través de la oración, a través de la reflexión, a través del silencio, y con base en eso también dar respuesta pues a los grandes retos que la misma pues realidad nos pide, nos sugiere. Entonces, bueno, les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias a todos y buenas noches.